Hola, buen día, ¿qué tal estáis todos y todas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Aprobado a la Primera con Elena. Si sientes que estás estancado en el aprendizaje de la conducción o piensas que no avanzas, hoy te voy a contar por qué no evolucionas y cómo puedes llegar a tu objetivo con éxito. Así que te animo a que te quedes hasta el final, porque te voy a dar unas explicaciones que no tienen ningún desperdicio y que seguramente nunca nadie antes te ha contado. Así que vamos a ello. Antes de empezar con las explicaciones de hoy, para quien no me conozca, soy Elena Cedillo y soy profesora de formación vial desde el año 2009 y además soy coach integral. Por eso en el vídeo de hoy os quiero ofrecer mis servicios tanto para alumnos como para profesionales del sector. Si eres un alumno y sientes que no avanzas, sientes que tu aprendizaje está estancado, te ha caducado la teórica y no sabes qué hacer, ¿necesitas que te ayude en el camino para conseguir tu objetivo? ¿Necesitas algún consejo o quieres saber alguna cosa sobre la obtención de tu permiso de conducción? No dudes en contactarme a este código de WhatsApp que te dejo aquí el enlace directo para que te dé toda la información que necesites para hacer una sesión de 1 hora conmigo, que te va a costar más o menos lo mismo que te pudiera valer una clase práctica. O quizás eres una autoescuela o una empresa del sector. ¿Te gustaría aumentar tus ingresos? ¿Quieres hacer cambios que marquen la diferencia? ¿Mejorar la productividad? O tal vez estás pensando en abrir una autoescuela. Te puedo ayudar a conseguir resultados, te puedo ayudar con la organización, con la atención al alumno y con nuevos procesos. ¿Quieres saber más? Escanea este QR que aparece en la pantalla y te cuento sin compromiso cómo puedo ayudarte. Os voy a explicar ahora el proceso por el que pasamos todas las personas cuando estamos adquiriendo nuevos conocimientos. Cuando empezamos un nuevo aprendizaje, la persona trae unos conocimientos previos. Voy a poner ejemplos. Pues en el caso de vosotros, habéis estudiado una teórica, también pudiera ser ver a la gente conducir. Pues todo el mundo vamos de acompañante en un vehículo y vemos al conductor poner el intermitente de la derecha o el de la izquierda, hacer los cambios de marcha. Entonces traemos unos conocimientos por observación que, bueno, pueden ser mayores o menores, pero posiblemente algo hemos aprendido. Todo el mundo como peatones sabemos que una luz roja de un peatón inmóvil significa que me tengo que parar y una verde que tengo permitido pasar, ¿verdad? Pues esos son los conocimientos previos que traemos todos a la hora de hacer clases prácticas. Esta zona se llama zona de confort, que es el lugar donde yo estoy cómodo porque es lo que conozco. ¿Vale? Entonces yo voy pisando por aquí en mi terreno seguro. Pero ojo, que esos conocimientos previos que traéis no son los únicos. Seguramente podréis aprender muchísimas más cosas, porque el conocimiento es ilimitado. Nosotros toda la vida podemos estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, ¿vale? Que nosotros sepamos que cuando empezamos las clases prácticas, que estáis cómodos en esa zona en lo que sabéis. Empezáis un nuevo aprendizaje práctico y que seguramente tu profesor también te enseñará cosas de la teórica a aplicarla a la práctica que a lo mejor se te han quedado por ahí. No lo has estudiado del todo bien o no sabes cómo aplicar lo que has aprendido en la teórica en la práctica. La segunda fase por la que pasamos después se llama zona de miedo-pánico. Esta zona de miedo-pánico, que es la continuación a la zona de confort, es cuando nosotros vamos dando pasito pequeñito y vamos experimentando nuevas experiencias, vamos experimentando nuevas sensaciones
y un aprendizaje nuevo. Vamos probando. Esto lo hago bien, esto no lo hago bien. Si ahora no lo he hecho bien, la próxima vez tengo que intentar hacerlo bien, ¿eh? Y vamos fallando. Entonces, aquí hay una parte, un componente emocional, que es el miedo. Porque claro, es algo desconocido para vosotros. Es como, por decirlo de alguna manera, vamos a un sitio que nunca hemos ido y lo estamos mirando todo, porque todo nos es nuevo y no nos es familiar. Pues en el proceso del aprendizaje pasa lo mismo. Cuando tú estás adquiriendo nuevos conocimientos, pues estás dando pasito poco a poco porque necesitas explorar. Este miedo es distinto en todas las personas. Quiero deciros con esto que en esta etapa de miedo-pánico hay gente que se queda más tiempo o hay gente que se queda menos tiempo. Pues eso depende de factores personales, individuales, de cada uno de nosotros. ¿Me puedo saltar esta zona? No, nadie se puede saltar esta zona. Sí que es verdad que estos son rasgos de la personalidad y hay personas que son más propensas a asumir más riesgo y hay personas que son menos propensas a asumir estos riesgos, ¿eh? Entonces, estos son variantes personales de cada persona, pero esta zona no nos la podemos saltar. Del que vosotros evolucionéis más rápido o más lento tiene muchísimo que ver con esta zona de miedo-pánico. Los alumnos que tienen mucho miedo se quedan mucho tiempo en esta zona, ¿eh? Le vas poniendo a hacer las mismas cosas una vez y otra vez en diferentes situaciones, de diferentes formas, manera, ¿eh? Pero al final pues es un miedo que la persona tiene que vencer, repitiéndolo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que interiormente tenga esta capacidad de vencer este miedo. Y aquí, en este momento de vuestro aprendizaje, es el momento en el cual va a determinar que vosotros estéis en el proceso de sacaros el permiso de conducción más tiempo o menos tiempo. Quiere decir, personas que esta zona la pasan más rápido llegan antes a su objetivo que las personas que se quedan más tiempo en esta. Yo os quería decir que las emociones normalmente fluctúan, ¿vale? Vamos a suponer, las emociones son así, van así, ¿no? Vale. Cualquier subida o cualquier bajada, pues en momentos puntuales es normal. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues estoy haciendo clases prácticas y mi profesor me saca a la autopista. El miedo que me hace así, sube para arriba mucho. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo hago, porque voy a mucha velocidad, porque considero que todavía no tengo que entrar en la autopista, por ejemplo. A veces el alumno te dice, no, es que es muy pronto para entrar en la autopista, por ejemplo, ¿no? Porque el alumno es una persona muy miedosa y entonces le estamos exponiendo a una situación relativamente peligrosa. Y entonces pues pasa esto, ¿no? Que vamos, ay. Aquí se trata de que vosotros como alumno, esta subida del miedo que tenéis, hay que regularla. O sea, ¿tengo que cortar la subida? No, la subida no la tienes que cortar. El miedo te sube, yo lo acepto, mi miedo, y está muy bien que os salga. Pero lo que tenemos que hacer es modularlo. Me sube, vale. Lo he experimentado una vez, me ha subido el miedo, vale. Lo experimento otra vez, la misma situación. Me vuelve a llevar a la autopista y yo otra vez voy aquí. Con un, vamos, no puedo. Pues yo tengo que intentar de modular este miedo. ¿Por qué? Porque si yo ya he ido una vez, he visto que no había peligro, está al lado el profesor, pues yo tengo que tener confianza en que esa situación no es peligrosa, primero porque no voy solo, porque voy con el profesor. Cualquier peligro que llegara a poder surgir, pues tienes al lado a un profesor que va a intervenir.
Y por otra parte, pues tú tienes que aprender a modular este miedo. Si la primera vez te ha subido al 100%, pues la segunda vez que vayas a la autopista vamos a intentar de que este miedo baje al 80%. Y la tercera vez que me metan a la autopista, este miedo me tiene que volver a bajar, porque yo cada vez tengo que ir ganando confianza en mí y seguridad, hasta llegar al punto que tú logres, ¿vale?, que ese miedo esté equilibrado en su sitio. Pues tendréis que ir modulando este miedo que va inevitablemente saliendo cuando estamos conociendo nuevas situaciones a las que antes no nos hemos expuesto. Cuando hemos conseguido superar esta zona de miedo-pánico, la siguiente zona por la que pasamos es la zona de aprendizaje. Y esta zona es aquella en la que he adquirido, he interiorizado los conceptos que he aprendido haciendo clases prácticas. Controlo el vehículo, controlo el entorno, me sé los conceptos y además de saberlo, los aplico a la práctica sin ayuda. En esta zona yo ya he adquirido e interiorizado los conocimientos que he estado aprendiendo en clase. Esta zona representa que fuera los aprendizajes que hemos practicado en clase y que ya los tengo claros del todo. ¡Woohoo! Sé que cuando tengo que hacer un desplazamiento lateral, primero hay que mirar, segundo hay que señalizar y por último hay que ejecutar la maniobra. No altero el orden, no me cambio de carril, a la misma vez pongo el intermitente, luego miro, no. El aprendizaje se produce cuando yo ya sé hacer las cosas literalmente. Entonces, en esa zona controlo el entorno, porque en la zona de miedo-pánico no controlamos el entorno, pero en la zona de aprendizaje ya significa que podemos desenvolvernos más o menos bien. La última zona en la que entramos en el proceso de aprendizaje es la zona de expansión. Y se alcanza, pues cuando un alumno ya te ha hecho más prácticas después de haber terminado el proceso de aprendizaje, porque quiere subir seguro al examen o porque quiere ser un conductor seguro una vez que apruebe el permiso de conducción, pues esta persona ha adquirido unos conocimientos todavía mayores de los que se adquiere en la zona de aprendizaje y sobre todo tiene mucha seguridad, controla mucho el vehículo, controla el entorno y tiene también mucha confianza en él mismo porque los conocimientos los tiene bastante interiorizados y sobre todo que les queda claro. Hablemos ahora de la cantidad de clases prácticas que tenéis que hacer. Este es un tema muy controvertido y además es complejo. Pero bueno, yo os voy a hablar en base a mi experiencia. Yo he trabajado en grandes ciudades, he trabajado en ciudades más pequeñas, en pueblos grandes, en pueblos pequeños y bueno, y con alumnos pues de todas las edades, de muchos países diferentes, alumnos que saben conducir, alumnos que no saben conducir. He trabajado también con personas con discapacidad que obtienen un permiso de conducción con limitaciones. He trabajado con camiones, con turismo, con coches automáticos, coches manuales, he hecho un poco de todo. Y en base a mi experiencia, os puedo decir que no hay un número de clase establecido para subir al examen, ¿no? Porque claro, es muy común que el alumno cuando empieza, entre las primeras 1 y 5 o 6 clases, hay muchos que te empiezan a preguntar que cuántas clases prácticas tú piensas que él tiene que hacer. Y claro, es que esto no va así. Yo de entrada yo os digo que esto no va así. En absoluto. ¿Vale? ¿Por qué?
Porque primeramente yo no tengo una bolita mágica para adivinarlo, cómo la persona va a evolucionar, porque eso se ve haciendo las clases prácticas. Claro, entonces yo cuando cojo un alumno sí puedo ver que esa persona se le da bien el tema de los mandos, porque hay personas que tienen habilidades que el tema manual del vehículo pues se le da muy bien, y hay otras que estas capacidades pues a lo mejor no se le da tan bien, innatamente, quiero decir, luego las aprende evidentemente, ¿vale? Entonces claro, esto es algo que nosotros los profesores no lo podemos saber cuántas clases prácticas vais a tener que hacer, ¿vale? Lo único que sí es que nosotros podemos saber si os da bien el tema del uso de los mandos o no. Ahora, una vez que hemos empezado a hacer clases prácticas, ¿no? Pues vamos haciendo tareas y vamos viendo cómo el alumno va evolucionando. Lo que sí os puedo decir es que entre 1 y 10 clases prácticas es casi imposible de aprobar. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Vosotros tenéis que aprender a hacer muchas cosas, a dominar el vehículo, a controlarlo, a observar, tenéis que trabajar la capacidad espacial y luego también tenéis que aprender a hacer cambios de carril, a incorporaros a las vías, a salir de una vía, a hacer adelantamientos, a estacionar en línea, a estacionar en batería, a ir en progresión normal, a observar las señales, a saber interpretar las señales, cómo actuar en situaciones diversas del tráfico. Entonces, ¿puede el profesor hacer que el alumno en 10 prácticas aprenda todo esto? No se puede. Nosotros no hacemos milagros. O sea, si un alumno normalmente, con lo que os he contado antes, ¿vale? Tú vienes con unos conceptos básicos de la teórica, tienes que superar una serie de emociones internas, luego tienes que aprender las tareas, los conceptos, y luego si quieres aprender más, pues evidentemente con 10 prácticas no se puede. Yo siempre le digo a mis alumnos una cosa. Un niño pequeñito que nace tarda 18 años en cumplir la edad. ¿Podéis vosotros hacer lo mismo en el permiso de conducción? Venga, empiezo el carnet y me pongo con 18 años en vez de en este tiempo en la mitad. ¿Eso se puede? No, no se puede. Porque eso no es natural. Y eso no... A no ser que sea una persona pues que tenga unas capacidades intelectuales superiores. Puede ser, pero eso es un 10% de la población. Y un 10% pues las tiene disminuidas. Y un 80% las capacidades suelen ser muy parecidas, ¿vale? Por tanto, tenéis que hacer el proceso del aprendizaje como todo el mundo. Hablemos de 20 clases. Vale, ¿puedo aprobar el permiso de conducción con 20 clases? Pues os diría que hay algunas personas que sí que han aprobado con 20 clases, pero desde luego que no son la gran mayoría. Un alumno que haga prácticas en un pueblo en el que no haya muchas situaciones del tráfico, porque a veces pasa que hay pueblos que no hay carriles buses, o hay solamente un par de incorporaciones a una autopista. Bueno, pues se aprende ese par de incorporaciones y las 4 calles del pueblo y sí, pueda aprobar con 20 prácticas, pero desde luego que serán un porcentaje de alumnos, vamos a poner de un 15 o 20%. No hay más que aprueben el permiso de conducción con 20 prácticas porque necesitan aprender pues todas las cosas que hemos comentado antes, ¿vale? Hablemos ahora de las 30 prácticas. ¿Podemos aprobar el permiso de conducción con 30 prácticas? Bueno, pues aquí ya sí que vais más encaminados hacia el aprobado. Con 30 prácticas ya tenemos más posibilidades porque vosotros sois los que le dais el tiempo al profesor para trabajaros. Claro,
A mí me viene el alumno y me dice que él con 10 o 15 prácticas lo quiere aprender todo. Ya, o sea, lo que tú quieras está muy bien y lo que pueda hacer es otra cosa. O sea, vamos a ver. Si yo a ti te tengo que poner en 50 situaciones del tráfico, vamos a ponerlo así, para enseñarte todas las cosas que necesitas para aprobar tu examen y no solamente eso, para después de que apruebes el examen, para que salgas con una garantía a la carretera. Si tú a mí me das 15 horas, pues yo con esas 15 horas voy a hacer lo que pueda, pero claro, se hace lo que se puede con esas 15 horas. Quiero deciros con esto que el tiempo para que el profesor os enseñe se lo dais vosotros a él. El profesor con esas 15 horas hace lo que puede, no lo que le gustaría. Cuanto más tiempo le deis al profesor para enseñaros, pues evidentemente más cosas vais a aprender y vais a ser mejores conductores, vais a tener más seguridad, vais a tener más confianza y no es solamente aprobar un examen, es una vez que aprobéis el examen que seáis conductores seguros. Hablemos ahora de las 40 prácticas. ¿Podemos aprobar el permiso de conducción con 40 prácticas? Bueno, pues por aquí ya estamos entrando en la media de prácticas que suelen hacer los alumnos. Y algunos pensaréis, uy, eso son muchas prácticas. O incluso otros dirán, no, porque yo aprobé con 10 prácticas. Eso ya no lo conocemos nosotros, que en la calle todo el mundo ha aprobado con 10 prácticas, ¿vale? Pero la realidad no es esa. Yo os garantizo que hasta gente que han venido habiendo conducido 40 años sin carnet o gente que tenían el permiso de otro país y han estado conduciendo muchísimos años y hacen más de 10 prácticas, por lo menos 20. Con 20 prácticas sí que aprueba una persona que ha estado muchos años conduciendo, pero con 10 es muy complicado. ¿Por qué? Porque todos los conceptos y todas las situaciones a las que os tenemos que exponer, pues no caben en esas horas de las 10 prácticas, para que lo entendáis, ¿vale? Ok. Entonces, las 40 prácticas, que ya estamos en la media que suele hacer la gente, pues sí que nos da tiempo a exponeros a todas las situaciones e incluso a volverlas a repetir, a hacer una segunda ronda. Incluso a veces ya podemos hasta empezar una tercera ronda de repeticiones, ¿vale? Entonces estas 40 prácticas, que sepáis que ya estamos en la media. Ya va a depender de la persona, cómo vaya evolucionando. Hablemos ahora de las 50 prácticas. Deciros que también está dentro de la media normal de prácticas que suele hacer la gente. O sea que nadie se tiene que escandalizar porque haya hecho 50 prácticas. Es algo totalmente normal para un alumno que ha hecho un aprendizaje de haber hecho repasillo. A veces pues vienen alumnos o alumnas que nos dicen, es que mi padre me está diciendo que llevo muchas prácticas, es que mi marido me está diciendo que ¿dónde voy yo con tantas prácticas? Claro, el problema está en que en la calle hay una falacia que rula, que dice que todo el mundo ha aprobado el permiso de conducción con 10 prácticas. En esto de la obtención del permiso de conducción hay mucha gente que no se acuerda cuando ellos obtuvieron el carnet y que ya os digo yo que eso de aprobar con 10 prácticas, un 1% de la gente, porque todos somos muy listos y todo el mundo hemos aprobado con 10 prácticas el permiso de conducción, ¿vale? Pero quiero deciros que la realidad... Hablemos ahora de las 60 prácticas. ¿Es normal hacer 60 prácticas para obtener el permiso de conducción? Deciros que sí, que es completamente normal hacer 60 prácticas, sobre todo si os estáis sacando el carnet en una gran ciudad. Pues Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, es algo completamente normal. ¿Por qué? Porque en una gran ciudad tenéis muchísima más densidad de tráfico, hay más estrés conduciendo, muchísimos semáforos en rojo
y tenéis muchas salidas de exámenes, que seguro que queréis ir ni que sea por saber dónde está, y muchas situaciones del tráfico diferentes que os tenéis que exponer, que a lo mejor una persona que se saque el permiso de conducción en un pueblo pequeño, pues no tiene tantas situaciones distintas. Entonces, hacer 60 prácticas en una ciudad es algo completamente normal. Y a lo mejor en un pueblo pequeño que no hay tanta densidad de tráfico y no hay tantas situaciones, pues a lo mejor un alumno que sube de primeras, pues a lo mejor entre 40 y 50 prácticas te puede subir de primera y suspender, hacerte algunas más y volver a subir. Pues sí, es algo también normal y no nos debe de preocupar, ¿vale? Hablemos ahora de las 70 y 80 prácticas. ¿Es normal hacer 70 u 80 prácticas? Pues he de deciros que sí, que hay muchas situaciones que es normal que hagamos 70 o 80 prácticas. Por ejemplo, si vivís en una gran ciudad, pues es normal que hagáis todas estas prácticas. ¿Por qué? Porque encontráis muchas situaciones diversas del tráfico, porque tenéis varias salidas de examen, vosotros queréis ir a todas esas salidas y queréis conocer los puntos críticos que están cerquita de las salidas de exámenes. Y seguramente la autoescuela no esté al lado de allí, algunas que sí, pero hay muchísimas que no. Bueno, pues todo esto condiciona al final que una persona tenga que hacer más o menos práctica. U otro ejemplo, pues la salida de examen está a media hora de la autoescuela, pues normalmente vais haciendo prácticas de 2 en 2, hacéis media hora de ida, media de vuelta, 20 o 25 minutos por la zona, ¿no? Entonces, hacer 70 o 80 prácticas en cualquiera de estas situaciones es algo también que no es para nada atípico, ¿vale? Otra cosa diferente es a lo mejor un pueblito pequeño que solamente hay una salida de examen y hay poquitas situaciones del tráfico, pues a lo mejor hacer 70 o 80 prácticas, hay algunos alumnos que las hacen, pero no suele ser lo más común. Lo más común entre 35 y 50 prácticas en un pueblo pequeño suele ser lo más común. Y en una gran ciudad, pues sí que es verdad que los alumnos suelen hacer algunas prácticas más. Y suele rondar, pues sobre estas normalmente. Hacer de 90 prácticas en adelante. ¿Es normal? Bueno, he de deciros que, claro, que ya cuando un alumno llega a las 90, 100 prácticas, ya aquí esto ya es algo bastante más atípico, no por el hecho de hacer las prácticas, porque sí que hay alumnos que las hacen 90 y 100 prácticas, incluso más, yo he visto algunos, ¿no? Pero claro, ya cuando un alumno lleva tantas prácticas, yo siempre digo que aquí hay un problema de fondo, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues pueda ser de concentración, o pueda ser de comprensión, o pueda ser incluso de motivación. Hay alumnos que se sacan el carnet porque le obligan. Por ejemplo, a veces se ha dado el caso de alumnos que sus padres dicen, bueno, ahora que tienes 18 años te sacas el carnet, entonces el chico o la chica viene muy desmotivada a la clase y te lo dice, mira, a mí esto no me gusta, pero me lo estoy sacando porque mi padre me obliga. Normalmente este tipo de alumnos suelen hacer muchas prácticas porque les falta las ganas. Al final se lo sacan, pero da trancas y barrancas. Luego hay otro tipo de alumnos que también suelen hacer un número elevado de prácticas y son aquellos que se sacan el carnet entre 35 y 38 años en adelante. La gente que se mete a sacarse el carnet suelen hacer bastantes prácticas, pero os voy a contar por qué, porque son personas que son más maduras, ¿no? Son más conscientes de los peligros y entonces, claro, van con este miedo, la zona de miedo pánico que os expliqué antes, pues los alumnos que tienen de esta edad, de las 35-38 en adelante, se suelen quedar bastante en esta zona. Entonces hay que ayudarles a perder el miedo. ¿Cómo? Poniéndole en estas situaciones, muchas veces ayudándolos, hablando con ellos y diciéndoles que la única manera de superar los miedos pues es enfrentándolo. Otro alumno que suele hacer de 80 en adelante, pues pueda ser alumnos que tienen alguna dificultad en el aprendizaje, pueda ser
pues que no se le dé bien el uso de los mandos, se equivocan de marcha, o con el embrague, ¿no? A veces que y se le cala y se le vuelve a calar y otra vez se me cala, otra vez se me cala. Estos alumnos que tienen dificultad con el control del vehículo tardan más en evolucionar porque, claro, yo siempre digo a mis alumnos, si tú no controlas lo de dentro, ¿cómo vas a controlar el exterior del coche? Es imposible, claro. O sea, tú no puedes mirar bien en una intersección y estar todo lo atento que deberías si partimos de la base de que vas con el vehículo con una marcha que no te va metiendo tirones. ¿Por qué? Porque tú ya estás atento a los tirones, a ver qué pasa, y no puedes mirar lo de fuera. Entonces, normalmente los alumnos que tienen dificultad en el manejo de los mandos, pues también suelen hacer más práctica. Ojo, todo depende, ¿eh? Hay gente que llega un momento, como le digo yo a mis alumnos, que rompen y ya todo va como la seda. Pero claro, hasta que llegan a romper, ahí es donde está el hándicap. Que hay que ir trabajando y un día y otro día y venga y venga y venga y venga, ¿vale? Otro alumno que también suele hacer bastantes prácticas, pues son los que a lo mejor tienen alguna discapacidad. Pues alguna vez yo me he dedicado a impartir clases prácticas en vehículo automático a personas que a lo mejor tienen una pierna más corta y otra más larga, o a lo mejor tienen un problema en un brazo y tienen que llevar un pomo en el volante, o tienen problemas de visión así un poco graves y tienen que llevar unos espejos panorámicos, o tienen algún tipo de enfermedad, pues que tienen alguna limitación en el carnet. Pues a ver, estas personas también, el proceso hacia su objetivo también es diferente que el de una persona que no tiene, digamos, estas cuestiones que tienen ellos, ¿no? Les limita un poco. El tiempo solamente es lo único que le limita, ¿vale? De que a lo mejor pues le tienen que dedicar más horas, a lo mejor de hacerle un coche manual, pues lo hacen en un coche automático y así se quitan el hándicap de las marchas, solamente acelerar y frenar, ¿vale? Pero bueno, con todo y eso hay que aprender cosas como son el tema de la capacidad espacial, de ir dentro del carril, las valoraciones, el tema de las señales de tráfico y tal, y esto pues evidentemente, aunque se haga en un coche automático, es igual en todos los sitios y hay que trabajarlo. Vamos terminando con el vídeo de hoy y como siempre os tengo que dejar el consejo final. Os quiero hablar sobre el hecho de gastaros dinero en hacer clases prácticas, que hay muchos alumnos que les duele gastarse dinero en hacer clases prácticas, porque me quieren sacar el dinero, porque yo no necesito tantas prácticas, porque yo quiero aprobar rápido, porque me hace falta el carnet para trabajar, o es que me voy de viaje, me tengo que hacer el examen ya, o es que me están obligando, o es que, en fin, ¿vale? Todas estas cuestiones, esto nosotros ya lo conocemos, ya lo sabemos, que a todo el mundo le hace falta el carnet y todo el mundo lo necesita y nadie tiene dinero. Pero tenéis que pensar que el dinero que os gastéis en hacer clases prácticas os lo estáis gastando en vuestra vida, en vida o muerte. O sea, un alumno que hace 10 o 20 clases prácticas, la seguridad está muy ahí en el hilo, una seguridad muy frágil. O sea, para que tú salgas con un mínimo de garantía de controlar, necesitáis hacer de 30 prácticas en adelante. O sea, el dinero que os gastéis haciendo clases prácticas es un dinero muy bien gastado, muy bien invertido y que os lo vais a ahorrar después en disgustos, en reparaciones de coche o incluso en vuestra vida, en cosas peores, ¿vale? Así que no os tiene que doler el hecho de hacer alguna práctica más, ¿vale? Así que espero que os haya gustado el contenido de hoy. Me despido con esto. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me la dejáis aquí abajo en comentarios y nos vemos en la próxima.